Y ahí estábamos con el Chinito, mi amigo, viendo una de las películas de James Bond, porque uno de mis yernos me mandó un pen drive con todas las películas de James Bond, y estábamos viendo una de la época de Roger Moore. Ya había pasado Sean Connery, o Sean Connery, había pasado por un intermezzo con uno que tenía una araca de gil de goma que no sirvió, pero ni para espiar sirvió. Así que rápidamente lo pusieron a Roger Moore, que hizo no sé si 2 o 3, y después fueron cambiando hasta llegar a Daniel Craig, que ese es el que más me gustó. No sé si no me gustó hasta un poco más que Sean Connery, pero no, el comentario era: las minas eran unas boludas. Estoy diciendo esto entre comillas. Las ponían como boludas. No sabían hacer nada, solo molestaban, solo se encamaban con James Bond y no hacían ninguna otra cosa bien. Incluso en esta última que vimos del 74 con Roger Moore, la verdad es que hasta una compañera de él que laburaba en el servicio secreto le hacen hacer un papel de huevona que no se puede creer. Digo, ¿cómo no nos... Tía María Iribarren, ¿cómo no nos... Buen día, qué lindo recibimiento. Yo te diría que es la historia del feminismo la que estás contando. Ok. Pero hay unos que vamos por el 2021, hay 2021 años de tratarnos como boludas, efectivamente. Pero qué obvio que era eso, ¿eh? Y no, la verdad es que no había una reacción del público tampoco, era natural que las minas hiciesen papel de huevonas. Qué bueno esto que acabas de decir, porque precisamente había pensado en la columna de hoy, que entiendo que va a ser la última del año, como una columna que transitara un poquito esto de naturalizar ciertas cosas. Y qué hace el cine con, o qué hacen algunas películas, mejor dicho, con esta idea de tornar comunes algunos prejuicios, lo llamamos así, ¿te parece? Sí, me parece. O presupuestos, no prejuicios, presupuestos. Y pensé esto porque este fue un año en el que justamente la pandemia nos puso de cara con lo excepcional, ¿no? Teníamos que primero entender que iba a ser un año excepcional y después también entender dónde nos sentábamos nosotros o dónde nos parábamos frente a esa excepcionalidad. ¿Qué quería decir la excepcionalidad? Bueno, a veces el cine precisamente nos pone frente a la experiencia de lo excepcional. Y lo excepcional puede ser incluso algo muy cercano, ¿no? Un sentimiento, una idea, una circunstancia que podría, si nos aviniéramos a transitar la excepcionalidad, podría cambiar algunas cosas que no están muy bien. ¿A qué me refiero? Todo esto es muy abstracto, pero me refiero puntualmente a 2 películas argentinas que se estrenaron hace muy poquito. Una se llama Crímenes de Familia, la dirigió Sebastián Schindel, la protagoniza Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, un elenco muy importante, Yanina Ávila, en fin, Sofía Gala, un elencazo. Se estrenó en la plataforma de Cinear y luego pasó a Netflix. Está disponible en Netflix, Crímenes de Familia. La otra película y de la que quiero hablar y compararlas se llama Un crimen común. Se acaba de estrenar en el Festival de Mar del Plata, que terminó la semana pasada, la dirigió Francisco Márquez, Atenti con Francisco Márquez, con la obra de este muchacho. Y en ambos casos, en ambas películas, la trama hace foco sobre 2 mujeres, las protagonistas, de clase media, y en una circunstancia en los 2 casos diferente, que altera el vínculo que esas mujeres tienen con su empleada doméstica.
No digo nada más porque si no, claro. spoileo la película. Spoileo, que cómo me gusta eso. Vení que te spoileo. Sí. Guarda a quién le decís eso. Tené cuidado porque algo que nos enseñó el feminismo, esto entre paréntesis de la columna, es a cuidarnos con lo que decimos, a no decir pelotudeces. ¿No? Exacto. Porque puede tener consecuencias. Terribles, claro. Sí, y está muy bien que así sea, ¿no? Hay una especie de movimiento pendular que se necesita para provocar algún cambio. Y totalmente, porque además siempre hablaron los varones, esa es la verdad. Sí. Nosotras tenemos el nombre de nuestro padre, la lengua es la lengua oficial, ¿no? Siempre claro. Estamos condenadas a la ley. Sí. Y la ley es, ya sabemos, masculina. Es la ley del padre. Entonces, bueno, no está mal que las cosas empiecen a pendular, a quebrarse un poquito. Sí, señora, a resquebrajarse. Bueno. Coincido, pero vuelvo un poquitín al principio de tu alocución, cuando dijiste que por ahí el cine naturaliza algunas cuestiones. Entonces, si naturaliza es porque de alguna manera modifica la cultura. Y si modifica la cultura, educa. ¿El cine educa? Bueno, yo creo que el cine no es ni una didáctica, ni tampoco es una religión, no es un dogma. Y la pantalla tampoco puede pensarse como una ventana. Porque el cine muestra, pero al mismo tiempo oculta. El cine abre y al mismo tiempo cierra. Sí, señora. ¿No? El cine dice... y al mismo tiempo silencia. Sí, claro. Entonces, la experiencia que te propone el cine es de otro tipo. Quizás es una experiencia, tampoco quiero generalizar, no el cine en general, sino algunas películas, algunos directores, te proponen una experiencia que es un poco más riesgosa. Bueno, dejate atravesar, ponete a disposición de lo que el director te propone y transita la excepcionalidad. Bien, ¿no? A ver qué pasa. Ahora estoy entendiendo. Es lo que sucede con la segunda película que refería, Un crimen común. Mientras que Crímenes de Familia, en Crímenes de Familia lo que hay es un catálogo de prejuicios y de presupuestos y de lugares que podrían ser la corrección política, la conmiseración de clase, etcétera, etcétera. En la otra película hay una impiedad muy grande y empieza con el título, porque fíjate que el título es Un crimen común. Y ese es el dilema que abre la película. ¿Qué pasa cuando se naturaliza, cuando se vuelve común la idea, por ejemplo, de que si el hijo de tu empleada doméstica vive en una villa, está condenado al delito? ¿Qué pasa cuando pensás eso? ¿Qué pasa cuando eso se te hace carne? Porque en definitiva las dos películas también lo que ponen en foco es la distancia de clase entre una mujer de clase media, bien pensante, educadita, limpia, blanca, y la empleada doméstica. Por lo que decís, parecería ser que la primera de las dos películas a describir es mucho más obvia. Sí, te diría que sí, te diría que es una película que tranquiliza tu conciencia. Claro. Que te da todas, te muestra y al mismo tiempo te da todas las herramientas para que te quedes tranquilo y tranquila. En cambio la otra... es más inquietante. No, la otra es inquietante, yo te puedo asegurar, estoy viendo en estas circunstancias, ya a esta altura, 4 o 5 películas por semana. Cuando me senté a ver esta película, durante el streaming del Festival de Mar del Plata, no tuve sosiego. Y no tuve sosiego, y eso es un índice, porque cuando el cuerpo reacciona ante el cine, ante una película, es que, el objetivo está cumplido. O sea que, se mete culturalmente en tu melón el cine, a través de esta película, por ejemplo. La otra te tranquiliza, ¿no? Pero esta se te mete, es decir, modifica, es decir, educa de alguna manera. Bueno,
Al menos te obliga a hacerte preguntas, te lleva a las preguntas sí. y no a un lugar tranquilo de respuestas. Sí, ok. Me parece que el cine más interesante es ese cine justamente que no se propone ser una ventana a nada, más que un gran interrogante sobre el problema que propone, que plantea sobre el tema de la película. Bien. ¿Y dónde queda el cine de entretenimiento? Digamos, en este planteo, ¿no? No, hay cine que es puro entretenimiento y nada más. Y sí, como hay juegos que son eso, quiere decir, el valero es una pelotudez, sí. O era una pelotudez, ahora armar un rompecabezas por ahí es una María, cosa un poco... nadie sabe lo que es un valero, y vos lo decís así, de vivo verbo. No, dije a propósito valero, porque se asocia el videojuego en este momento, los juegos digitales, a la boludez, ¿no? Sí. Y la verdad que juegos boludos hubo siempre, y porque es necesario ese tiempo de boludeo. Sí, está bien. Está bien. Es necesario, y tampoco podemos pedirle al cine que haga la revolución, de hecho ninguna película va a hacer la revolución. Entonces, el entretenimiento es válido y está todo bien, te gusta Spider-Man, te gusta Batman, te gusta... elegí el que quieras, está fenómeno. Sí. Ahora, cuando querés ver cine desde otro lugar y tener una experiencia estética, dejarte atravesar por una experiencia diferente, bueno, también hay. Eso es. También hay de eso. Sí. ¿Cómo se llama esta última peli? Un crimen común. Un crimen común. El director es Francisco Márquez. Sí, hay una película anterior que hizo Francisco junto a Andrea Testa que se llama La larga noche de Francisco Santis y que va por el mismo lugar. Sí. Es también, en ese caso es un flaco que alguna vez tuvo una militancia y durante la dictadura recibe un llamado y un encargo, y entonces es el dilema de ese hombre, esa larga noche que tiene que atravesar mientras decide si cumple o no cumple ese encargo. Ok. Bueno. Digo, es también... digamos, hay una, pareciera que en la voluntad de Francisco Márquez y de su codirectora y coproductora Andrea Testa, hay una voluntad de indagar sobre cierta clase media argentina, bien pensante, ¿no? Que se conforma con escuchar una radio, con leer un diario, y así estamos y nos quedamos tranquilos, ¿no? Y estos vienen y ponen el dedo en la llaga. Pero bueno, ¿esto le pasa a cualquier espectador o le pasa a algunos espectadores? Puede pasarle a cualquiera. Pero quiero decir, ¿necesitas tener un medio melón funcionando para entender de qué se trata esta película que encara algo que tiene que ver con lo social? Mira, yo creo que el medio melón funcionando en esta época hay que tenerlo para cualquier cosa. No, pensé que ibas a decir nadie tiene medio melón funcionando. Pero escúchame una cosa, si la primera mitad del año estuvimos asumiendo el temita de la excepcionalidad, ahora estamos con la nueva normalidad. Claro. ¿Qué carajo es la nueva normalidad? Tía, estás graciosa hoy. Debe ser porque termina el año. Debe ser. Debe ser. Bueno, pero realmente ahora están todos relajados, ya dejamos los barbijos incluso. Bueno, si no nos dejamos interpelar un poquito, si seguimos pasándole las preguntas, todas las preguntas a Alberto, para que Alberto las responda, vamos a estar jodidos. Estamos en pedo. Bueno, charlado con Raúl Sibeki, charlado con Toti Iglesia, empieza a aparecer en casi todos los comentarios, sea cual fuere y para dónde apuntare, empieza a aparecer nuestra responsabilidad personal y después la colectiva y de abajo hacia arriba, y dejarse de pedir cosas hacia arriba cuando sabemos que hay imposibles arriba, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, sí, en esto hay una especie de coincidencia
que nos lleva a una resignación y a un suicidio colectivo. Bueno, yo te diría que, mira, volviendo al comienzo de nuestra conversación, cuando hacías la alusión a James Bond y el tratamiento de las chicas Bond y qué sé yo, yo creo que en los últimos años, si hubo un movimiento social que no solamente ganó la agenda, y la agenda no solo de los grandes medios, sino también las agendas familiares, personales, fue el feminismo. Eso es. Y dio vuelta a todo, y nadie lo esperaba. Yo creo que ni siquiera los propios feminismos esperaban que la ola tuviera el tamaño que tiene en este momento. Eso es. Y me parece que ahí hay algo para entender, no sé si para aprender, pero por lo menos para entender que hay cosas que son históricamente naturales, volviendo a ese tema también, y sin embargo en algún momento algo sucede, algo se rompe, algo se quiebra y ya fue. Sí, y esto sirve también para pensar que momentos antes de este momento al que haces alusión, pensábamos que era absurdo y que era imposible el cambio. Totalmente. Y sin embargo se produce. Totalmente. Y habría que pasar revista a esos cambios que se fueron produciendo cuando uno dice, bueno, estamos listos, esto no tiene solución, de aquí no salimos, etcétera, ¿no? Exacto. Sería como una... Exacto, porque desde las estructuras tradicionales, incluso de organización social, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, de ahí no salió todo esto. Claro. ¿Entendés? De ahí no salió. Justamente de ahí no. Entonces, no importa, ni siquiera importa, por lo menos prima facie, ni siquiera importa desde qué lugar ideológico estás pensando la vida, porque ni salió de los partidos de izquierda ni de los partidos de derecha, no salió de ahí. Salió de un hartazgo milenario. Y de una matriz social, salió de ahí. Entonces, también habría que pensar un poquito hasta qué punto esas estructuras organizacionales que sostuvieron las democracias hasta ahora nos sirven para seguir viviendo, porque si vos militás en un partido de izquierda, pero hay determinadas cuestiones, como por ejemplo las cuestiones de género, que no pasan a la agenda de ese partido de izquierda, y bueno, qué sé yo, el cambio que me estás proponiendo es... no alcanza. Está bien. Tía, siempre es lindo charlar con vos. Así que bueno, nada. Lo mismo digo. Lo repetiremos cuantas veces fuere menester. Bueno, y esto es un brindis. Este es un brindis. ¿Con qué estás brindando vos? Yo estoy brindando con champagne, que es una bebida que me encanta. Ah, bueno, yo brindo con lo mismo entonces, pero extra brut, ¿no? Extra brut, sí. Por favor. Bueno, beso grande, tía. Un abrazo enorme. Chau. Nos estamos viendo, ¿eh? Sí, claro. Dale. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. Sí. ¿Viste? La tía, bueno, fue un fenómeno. ¿Dónde la escuchaste? Acá, en El Desconcierto.